Soy Juanita y hoy tengo una invitada súper especial. Laura va a estar conmigo hoy presentando los diarios de Juanita. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los diarios de Juanita. El día de hoy vamos a hacer la dinámica un poquito diferente. Entonces vamos a hablar de estos viajes para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle y por supuesto puedan conocer mucho más de estas aventuras y también del mundo en el que vivimos, para que ustedes se animen a conocer, a viajar, a aventurarse en estos viajes también. Bienvenidos. Una de las cosas y los hilos que nos conducen a todo son los viajes que he hecho alrededor del mundo, donde he conocido gente maravillosa y están todos mis amigos y nuevas personas por conocer. ¿Cómo fue ese viaje a Tailandia? Me estabas contando que fue en diciembre del 2019. Una de las cosas que siempre nos ha gustado hacer con Erich y con Emilia es irnos y escapar del frío. Entonces, siempre tomamos las decisiones con un año de anterioridad y planeamos todo un año de aventuras, a dónde vamos a ir, con quién vamos a ir, qué amigos vienen con nosotros o qué amigos vamos a encontrar. Y en el 2019, obviamente en enero, ya sabíamos que nos íbamos a encontrar con una gran amiga en Bangkok, en Tailandia. Lauris, espero que te guste y recorras conmigo todas estas calles y todas estas aventuras. Por supuesto que sí. Y junto con nuestra audiencia vamos a disfrutar de esta historia porque estoy segura que hay muchas anécdotas por contar. Entonces, ¿en qué día parten? ¿Cuándo es el vuelo? ¿Cómo comienza esta historia en Tailandia? Okay. El día 20 de diciembre del 2019 partimos desde Graz. Y no se les olvide, siempre tengo mi cuadernito conmigo, donde siempre tomo todas mis notas y lo lleno de todos los flyers, mapas y cuento todas estas historias espectaculares. Entonces empezamos obviamente desde Graz. Nunca podemos volar directo a ningún lado. Desde Graz siempre tenemos que parar en algún aeropuerto cercano. Así que en esta ocasión paramos en Múnich y salimos desde Graz hasta Bangkok. Graz, München, Bangkok. Esto es un vuelo bastante corto, desde Graz a München son 45 minutos, pero después ya son 14 horas, así que llegamos un día después a nuestro destino. Le queremos decir a nuestra audiencia que este libro que nos acaba de mostrar Juanita se llama Scrapbook. Entonces es un libro ideal para que ustedes puedan siempre guardar los mejores recuerdos de sus viajes, de sus historias y que puedan hacer anotaciones, pueden poner fotografías, pueden hacerlo de la manera más creativa que ustedes quieran, con tal de que pues siempre tengamos como un álbum donde guardemos todos estos recuerdos. Y también estar muy atentos a ese itinerario, que todo sea muy bien planeado, es una de las recomendaciones que Juanita nos hace durante estos capítulos de los diarios de Juanita. Después de 14 horas de viaje, llegar a este aeropuerto inmenso de Bangkok, pero la magia y la estructura que tiene arquitectónicamente te deja anonadada. La verdad es que tienen unas lonas pensadas alrededor que lo hace tan liviano y tan tropical que te sientes inmediatamente apenas te bajas del avión, obviamente ya de vacaciones. Y después de coger obviamente un taxi, o algunos de nuestros amigos nos recogen, pero en este viaje precisamente cogemos un taxi. En Tailandia realmente es muy fácil y no es peligroso, puedes cogerlo en la calle, pero te aconsejo, siempre tienes que negociar antes de sentarte adentro, o si no te van a cobrar el doble o el triple. Por lo general siempre ya hemos organizado previamente, y en este caso con mi amiga Kissima, que nos vamos a encontrar en nuestro restaurante favorito, que se llama Lemon Tree, que queda a unas 25 cuadras más o menos del hotel, que nos encontramos a tal hora, cuando ella ya ha salido de su trabajo, sus hijos ya también han salido del trabajo, para poder estar todos juntos. Al final de la tarde, obviamente después de caminar las 25 cuadras, llegamos al restaurante favorito y nos reunimos con nuestros amigos a comer. Y a recordar viejas anécdotas, porque Kissima es una de mis amigas de hace muchísimos años, más o menos 15,
y siempre estamos una vez al año en alguna parte del mundo juntas. ¿Qué pasó en esa aventura de telas? ¿Qué pudiste encontrar en Tailandia que de pronto no encontremos en otro lugar y que le puedas recomendar a la audiencia? Bueno, en las tiendas de telas lo principal es que me enfoco en conseguir telas en algodón, que es el material que yo utilizo al máximo en todas mis creaciones. Y obviamente me gusta recalcar que estas telas estén obviamente y hablen de la cultura del sitio donde estoy. En este caso vamos a buscar una de las telas que es una de mis favoritas porque es algo bastante mágico, porque son un batik y son hechas y pintadas a mano. Esta tela es muy especial porque en Tailandia resulta que hacen, hagan de cuenta, como un tubo con esta tela, que realmente es 2 metros de tela cosida a uno de los lados, así que es un tubo, y la utilizan para todo. Este tipo de cosas que cuentan también culturalmente es lo que me llama la atención y me gusta. Así que en ese almacén precisamente, eso es lo que compro un par de metros de diferentes colores y bueno, siempre por lo general no sé qué voy a hacer con ellos, solamente me enamoro y ya veremos más adelante con qué otra cosa de otra parte del mundo lo unimos y lo hacemos. Ahora nos vamos a devolver un poquito. Cuando nos cuentas el tema del restaurante, entonces van a ir a almorzar, van a ir a compartir pues en familia, con Kittima. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el plato favorito? Me decías que el restaurante es el favorito de ustedes, pero ¿cuál es el plato preferido de ese restaurante? ¿Qué hay en Tailandia? Yo creo que lo importante en Tailandia es que la comida es deliciosa en todas partes. No importa si lo comes en la calle o vas a un restaurante. La calidad siempre va a ser estupenda en todas partes. Y se comen muchísimas verduras, muchísimas. Tener esta comida de varios sabores donde siempre todos compartimos, porque cada bandeja es para poner en el centro y todo el mundo coge de todos. Así a alguno le gusta el picante, el otro el salado, el otro con las almendras, el otro con esto, pero el tema es compartir en la mesa todos estos platos. Creo que lo básico en Tailandia es aprender que no es pedir para ti solo y comértelo solo, sino que lo vas a pedir para poderlo compartir. Vamos conociendo un poquito también de la cultura, porque hay culturas que están acostumbradas a compartir, como por ejemplo acá en Colombia, que uno en familia siempre comparte de su plato, de lo que cada uno consume, y eso es algo que también permite que haya mucha unión entre familiares y también entre amigos. Pues Lauri, la verdad es que el tema de compartir, creo que también hasta lo tuviste que vivir conmigo compartiendo tamal en Colombia, que no pedí uno solo para mí, sino, no, Alejo, pide tú, Lauri, pide tú y todo, yo les pico y yo pido adicional otra cosita pequeña como para creer. O sea, es que eso me encanta porque puedes apreciar mejor cada una de las cosas. El día siguiente mi amiga Kittima nos quiere llevar a uno de los mercados más importantes, que solamente son los sábados. El mercado se llama Yatuyak y es un mercado donde encuentras desde artesanías, muebles, accesorios, material para trabajar y hacer cosas nuevas, venden animales, hay obviamente un street food gigantesco y es súper imponente. Así vamos allí, caminamos todo el día, comemos dentro del mercado y yo siempre encuentro pedacitos de Tailandia que me gustan y me gusta traerme a mi casa. Y así se nos pasa el día, entre una artesanía, otra cosa y esto y esto y esto. Y bueno, cada uno se antoja de algo. Tailandia tiene una magia muy grande porque tiene una mezcla de culturas muy fuertes.
Entonces es esta parte también americanizada, pero mucho más recargada. Una aventura y un shock, sobre todo más un shock para mi marido, que es austriaco, y aquí en Austria todo es tan simple, todo es callado, todo es oscuro, todo es tranquilo, no es este guachafita y este jaligali que no la pasamos los latinos. Entonces es súper divertido porque es el choque cultural de dos mundos, pero un mundo que conozco muy bien por estar tan envuelta con Estados Unidos y Colombia, entonces es divertidísimo. Y entonces es súper divertido porque es el choque cultural de dos mundos, pero un mundo que conozco muy bien por estar tan envuelta con Estados Unidos y Colombia, entonces es divertidísimo. Ese día la pasamos los tres juntos. Los regalos ya no los hemos dado obviamente en casa para no tenerlos que llevar y volver, porque siempre... El 23 de diciembre es un día muy especial porque mi amiga Kitima me recoge a las 6 de la mañana. Nos montamos en el metro durante una hora, nos bajamos enfrente de una estación muy importante de trenes, ahí cogemos cada una moto, porque los taxis son motos, entonces tú le dices al señor, por favor, lléveme a tal sitio, para no coger el tráfico porque es una locura, entonces te vas zigzagueando por las calles y todo, ella en una moto con uno de los choferes, yo en otra moto y todo, y bueno, es una locura porque tú dices, no hay casco, no hay cinturón de seguridad, no hay nada, o sea, estás realmente en la calle, así que eso es súper divertido. Y llegamos a este mercado que, hagan de cuenta, son por lo menos unas 50 cuadras por 50 cuadras, llenas de mercancía, porque ese es el mercado más importante para abastecer a todo Tailandia y a muchas otras partes de Asia. Entonces aquí es donde se distribuye, llega los del por mayor. Y que ya cuando salimos de allí, exhaustas, sudadas, hemos mandado 3 o 4 veces, obviamente, hay unos servicios de motocicleta. Así que en el transcurso del día son 8 cajas, más o menos, y obviamente mi marido ya solamente le pone a mi amiga en el teléfono, en el WhatsApp, le dice, ¿ustedes qué están haciendo? O sea, ¿cómo nos vamos a llevar eso? Juanita se enloqueció, por favor, dile que no compre más. Esos son normalmente los mensajes que le manda Erika a mi amiga, pero ya sabe que de alguna manera todo cabe en las maletas. Esas vacaciones, exactamente el 23, estaban estrenando Star Wars, la última película, así que Emilia y Erika obviamente estaban súper emocionados porque íbamos a ver el estreno de Star Wars. Tengo que contarles otra anécdota muy chistosa, porque cuando vas al teatro en Bangkok, resulta primero que hace un frío que es mejor que te lleves la chaqueta de invierno, el chal y esto, no ir de shorts y sandalias y camisita de tiritas porque te vas a morir del frío. Punto número 1. Punto número 2, que es lo mejor de todo, es que antes de comenzar la película cantan el himno nacional y habla el rey de Tailandia y te tienes que parar, porque si no lo haces te meten a la cárcel, te sacan del teatro, te ponen una multa y te meten a la cárcel por irrespeto a la majestad. Así que para nosotros fue un choque gigantesco porque no sabíamos por qué estaban poniendo el himno nacional, por qué todo el mundo se paró y obviamente pues nosotros no hicimos mucho caso, pero la señora de la dijo, no, párense que antes de que llegue el guardia de seguridad y nosotros... Bueno, en fin. Es una locura, la verdad es que te encuentras con estos choques que tú no entiendes, pero que al fin y al cabo tú haces lo que se hace en la casa de los demás. Tú no pones tus propias reglas y eso es muy lindo. Exacto, como lo hemos mencionado muchas veces en los capítulos de Los Viajeros, que aprovecho la oportunidad para invitarlos a que revivan cada uno de los capítulos. Vamos en el capítulo 9 de estos Los Viajeros. Entonces la idea es que los puedan revivir, si no los han visto, la invitación es a que los vean, por supuesto. Y recordarles que son cosas de cultura, entonces cuando vamos a otro lugar, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a esa cultura. Obviamente vamos a poder aportar de nosotros, pero eso en la medida que vayamos conociendo y adaptándonos a esa cultura en la que estamos. Entonces, como ya vimos, o sea, me dejó sorprendida porque, bueno, en un cine normalmente no pasan esas cosas, pero posiblemente fue por el estreno y era pues obviamente el majestad
ahí presente, entonces había que hacerlo y es cosas de cultura, entonces va en el respeto también que nosotros podamos aportar. Al otro día nos vamos de paseo y yo no quería irnos por las calles principales porque por lo general no me gusta ir a donde van los turistas. Soy un poco reacia, aunque voy a los puntos más importantes porque los tienes que conocer sí o sí. Pero le digo a la persona de la recepción, le digo, mire, por favor, guíeme y dígame tips dónde ustedes van, dónde comen ustedes, por qué calles se van, qué hacen, porque no quiero ir con la masa. Entonces la señorita, súper querida, me dice, mire, no se preocupe, en vez de coger a la izquierda e irse a la calle principal, donde está el metro, está esto y esto y otro, váyase hacia la derecha un par de cuadras, allá hay un canal, y ese canal, cójase la primera barca que pase, y listo. Nosotros, bueno, listo. Bueno, entonces caminamos. Allá, o sea, ese día íbamos al templo para agradecer que estábamos allí, que estábamos en familia, que estábamos disfrutando. Y tú empiezas a salir de esta calle principal donde están rascacielos, están los centros comerciales más importantes, el metro y todo, pero apenas te empiezas a faltar, toda la arquitectura empieza a volverse mucho más bajita, es mucho más sobria, son casas ya donde la gente vive y obviamente en Tailandia las clases sociales son muy altas, entonces están mezcladas dentro de la misma ciudad. Porque el trato siempre es igual a todo el mundo. Entonces, claro, empiezas a caminar, empiezas a ver estos contrastes y llegamos a este canal que tú no te puedes imaginar que en esta Metropolitan City de pronto te encuentras como si estuvieras en un pueblo. Hay manglares, hay verde, hay plataneras y bueno, viene una barquita y es una barquita que es un taxi. Pero igual, yo hago amigos en todas partes y me encanta hablar con pies y manos, así que me hice amiguísima del señor que subía y bajaba y vendía los tiquetes. Y bueno, nos muestra en el mapa qué es lo que teníamos que hacer y dónde nos teníamos que bajar. Así que es una aventura muy diferente y no necesitas en serio irte por las calles principales porque te vas a perder exactamente de las cosas lindas que te puede ofrecer todo un país o una ciudad como Bangkok. Hay que hacer como la diferencia, entonces ir más allá, ver más allá, siempre ir como un paso adelante. Te encuentras con otra magia en esta ciudad, ¿no? Vas a templos donde no está lleno de gente, sino realmente donde están los monjes, así que los monjes, a Mil y a mí nos han dado una pulserita, nos han bendecido. Es importante cuando vayas a los templos, no te vayas a ir de shorts, no te vayas a ir de minifalda, tápate los tobillos, no te dejes los hombros al aire, o sea, tienes que ser muy respetuoso con eso porque igual no te van a dejar entrar y vas a pasar un disgusto porque pues uno quiere conocer sencillamente, pero pues hay que tener en cuenta que hay reglas. Ese día, después de visitar todos estos templos, caminar, hacer compras, porque pues igual hice un par de compras como siempre, porque siempre se me atraviesa alguna antigüedad o algunos botones o algunos hilos, fuimos a nuestro restaurante favorito, porque a nosotros nos fascina comer carne, o sea, en cualquier estilo nos encanta, gorda, flaca, lo que sea, pero carne es carne, así que hicimos ya obviamente una pausa de comida tailandesa ese día y salimos a celebrar nuestra Navidad y obviamente Emilia siempre tenemos un detalle adicional de que llega cuando estamos por fuera para que el niño Dios le traiga un regalito. Así que ese es el día de Navidad. Ya sabemos qué lugares visitar, cómo comunicarse con las demás personas para que nos entiendan, entablar un poco de amistad con las personas y bueno, en esto estamos, en un mundo donde podemos conocer infinidad de culturas, infinidad de cosas, pero la idea es siempre aprender un poco y también aportar de lo que somos. Ya llevamos casi unas 5 días en Bangkok
y ha sido una aventura maravillosa. Ya después de todas estas aventuras en Bangkok, de tener estas aventuras en esta ciudad inmensa, esta mole de concreto, viajamos el 26 de diciembre, nos fuimos para Phuket, una isla al sur de Bangkok, que es muy famosa, tiene muchísimos turistas. Realmente esa semana que le sigue es una semana de descanso y una semana obviamente de recordar todas estas aventuras que hicimos en Bangkok, de haber estado con nuestros amigos. Igual siempre conocemos gente y siempre en los hoteles terminamos hablando con todo el mundo, entonces es muy lindo conectarse y bueno, hacer nuevos amigos. Puesto, ¿pasó alguna anécdota en especial durante esa semana? Algo que tú digas como, ¡oh, wow! Nosotros no nos quedamos en el hotel, en el buffet, sino nos fuimos a la playa, donde ya está toda la gente reunida y sobre todo los locales, porque casi todos los hoteles tienen sus fiestas privadas, entonces nadie sale de los hoteles. En la playa, obviamente, hay una tradición en Tailandia que es una de las que más me gusta y es la que me transporta tipo Disney en la película de Rapunzel, creo que ella pasa en una barquita y son los globos de luces. Creo que es Rapunzel, ¿no? Bueno, es más o menos esa sensación, o sea, es el 31 de diciembre, claro, por la cantidad de hoteles, bueno, se gastan esta vida y la otra, entonces son estos fuegos pirotécnicos durante 45 minutos. Uno más grande el otro, uno más mágico que el otro. Y en la playa, obviamente, la gente vende estos balones donde obviamente nosotros, sin saber cómo se hace, por qué se hace, etcétera, etcétera, pero de alguna manera siempre alguno de los locales viene y te termina ayudando, algún niño viene y te ayuda y tú le das una moneda y ellos pasan felices, uno pasa feliz y bueno. Es un espectáculo espectacular. La verdad es que es para morirse de la risa porque lo podríamos filmar y hacer algo súper divertido de la noche. Así que creo que el 31 de diciembre en una playa siempre tiene su magia, las olas, la arena en los pies, el olor a sal y obviamente estar con los seres queridos, creo que eso es lo único que importa al fin y al cabo. Sí, es muy cierto. Yo creo que estar en el lugar que sea, pero con los seres más queridos es lo más importante. Y es ahí donde también vemos la diferencia en la cultura, entonces la forma de celebrar un nuevo año. Entonces ya se celebra en la playa, las familias reunidas, está esta tradición de las lamparitas, bueno, que se van en el aire. En este momento no sé bien el nombre, globos. Pero vamos a colocar globos. Bueno, estos globos es algo muy tradicional en algunos países, entonces bueno, esto es algo muy bonito, una muy bonita manera de celebrar la llegada de un nuevo año, que bueno, venía el 2020 que nos trajo muchas sorpresas, pero aquí estamos, seguimos avanzando, creciendo y luchando por que todo sea mucho. Mis notas y yo siempre me preparo qué es lo que va a pasar, entonces hago un mind map con todo lo que viene y todo lo que va a pasar. Y bueno, el 2020, como tú dices muy bien, Milauris, pues la verdad es que es un año que, aunque todo fue diferente y nos sorprendió con una pandemia y todo, pero cuando veo el mind map, la verdad es que pude cumplir casi todas las cosas que me propuse el año pasado, siendo pandemia. Estoy un poco aterrada porque el libro no lo había visto desde hace un año pasadito y bueno, la verdad es que es muy lindo saber que cuando uno escribe las cosas puede llegar a ser y a realizar las metas más fácil. Es una especie de programación neurolingüística, entonces sí, es muy recomendado
hacer estos mapas de sueños donde vamos a poner qué cosas queremos en todos los aspectos de nuestra vida. Y eso hace que pues se programe en nuestro cerebro de tal manera que a medida que nosotros lo tengamos tan visualizado, pues se puedan cumplir. Así que bueno, después son 2 días de descanso, el 31, ya después obviamente cogemos nuestras maletas, organizamos todo, nos vamos a Bangkok, estamos nuevamente con nuestros amigos, salimos a comer ya un poco más relajados, sin tanto ajetreo, y nos devolvemos a casa. Y cuando llegamos a München, el vuelo lo habían cancelado, así que nos toca quedarnos a dormir allí un día en el frío, sin chaquetas ni nada, porque dijimos, no, pues ¿para qué nos vamos a llevar las chaquetas de invierno si vamos y volvemos? Pero bueno, nos tocó comprar chaquetas y todo, porque pues si no, no podíamos salir del aeropuerto. Pero es una parte de la aventura y cosas que tienes que vivir y tienes que estar siempre preparado para ser espontáneo y hacer lo mejor de cada una de las situaciones que se te presenten en el camino, o si no la vas a pasar mal si no lo disfrutas, y es mejor disfrutarlo y gozarlo. Son cositas que quedan en el recuerdo y que quedan también en el papel, porque está en este scrapbook que nos muestra Juanita de su viaje a Tailandia. Y por encima de todo esto, lo ideal de esta conversación es que ustedes puedan ver que todos tenemos esa posibilidad de podernos aventurar, de tener esas ganas de salir adelante y de querer viajar y de querer hacer muchas cosas y conocer. La idea es conocer el mundo en el que vivimos, no quedarnos en esta burbujita, sino ir más allá. Esa es la recomendación de este capítulo, de estos capítulos de los diarios de Juanita. Disfruta la vida, solamente hay una, así que dale, bótate al vacío que aquí te recogemos, porque los diarios de Juanita y los viajeros están aquí contigo. Bueno, y en esta ocasión pues ya se nos acabó el tiempo, pero creo que pudimos disfrutar de estas aventuras, de conocer un poquito más, y esperamos que lo disfruten. Cualquier pregunta, recuerden que nos pueden escribir en la cajita de comentarios. La idea es que también nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube y Los Viajeros by JNB, y por supuesto en nuestras redes sociales de Hilos Viajeros. Así es. Quédate con nosotros, y igual si me quieres llamar personalmente, busca solamente en el Google Hilos Viajeros, ahí está el teléfono, está la dirección, Juanita's Mailbox, está todo, o sea, me vas a poder localizar en cualquier momento porque te puedo ayudar en cualquier cosa. Quédate con nosotros, chao.